continuamos con nuestro estudio de la teología de la consejería. Estamos en nuestro primer tópico, esto es la consejería bíblica y la doctrina o la teología de las escrituras. Entonces vamos a hablar de la doctrina de las escrituras. Para empezar vamos a hablar de la revelación de Dios. Tú y yo normalmente no estamos acostumbrados a reflexionar en esto, pero es necesario hacer detenernos y meditar un poco en lo que significa que Dios se nos ha revelado. Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer. Estamos tan acostumbrados a, dentro de un lenguaje, un vocabulario de iglesia, hablar de Dios, y eso es tan claro y es bueno, pero antes que eso tendríamos que meditar un poquito que Dios pudo haber no reveladose. Dios pudo haber no establecido puntos de conexión o puntos en donde los hombres nos diéramos cuenta de que en verdad Él existe. Pero Dios ha decidido poner pistas a lo largo de toda la creación, y no solamente a lo largo de toda la creación en la revelación general, sino en la revelación especial de revelarse a sí mismo por medio de Jesucristo y en las Escrituras, en donde nosotros podemos preguntarnos quién es Dios y tener respuestas al respecto. No como el mito griego, por ejemplo, en donde el griego hacía imágenes, más bien hacía dioses a la imagen de los hombres, donde los dioses tenían los mismos pecados o los mismos errores, las mismas virtudes y también los defectos que los hombres, y ellos, para explicar la existencia y para explicar lo que ocurría alrededor, creaban seres iguales a ellos, semejantes a ellos, solamente con una gota o con una categoría de divinidad. Y ellos se explicaban a sí mismos no solamente la creación, sino se explicaban a sí mismos la teología al respecto de lo que ellos entendían del hombre. El hombre era el punto de partida, pero con nosotros, con la revelación de Dios, el Dios, no solamente estos ídolos, sino Dios, nosotros nos acercamos a sus escrituras, nos acercamos a su palabra, a su revelación, para preguntar cómo es, qué es lo que Él quiere, cuáles son sus atributos, cuál es su naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, quiero hacer este énfasis. Dios se reveló a nosotros. Dios tuvo la iniciativa de expresarse de tal forma en que nosotros entendiéramos no solamente su existencia, sino también su voluntad. Entonces, nosotros estamos atenidos a eso, a que es la buena voluntad de Dios expresarse, revelarse a nosotros por medio de varios elementos que vamos a estudiar. Entonces, la palabra revelación en el Nuevo Testamento, al menos en el Nuevo Testamento, se usa la palabra apocalipsos, que es la palabra apocalipsis, que significa revelar. No solamente significa revelar, sino también significa manifestación o descubrimiento. No un descubrimiento por parte de nosotros, sino un descubrimiento por parte de Dios en donde Él se descubre. Es decir, Él quita las cosas que podrían estorbar para manifestarse, revelarse hacia nosotros con evidentemente un mensaje. Aquí vemos cómo Dios es el autor por excelencia de la comunicación. El primero en comunicarse es Dios hacia con nosotros. Entonces, la revelación de Dios hace posible la teología. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Por favor, si tú estás en mi clase, en esta clase, estás en este seminario, por favor, por las misericordias de Dios, por el amor de Dios, por lo que has aprendido, no le tengas miedo a la palabra teología. Por favor, dejémonos de un poco de lado estos comentarios en que la teología es algo que mata al espíritu, o que la teología es algo que aburre a la persona o hace a la persona alguien rígida. ¿Sabes qué? La rigidez de una persona, la aspereza de una persona, el poco fuego y pasión de una persona es parte del pecado de la persona. La teología en sí es el estudio de Dios, el caminar con Él, no solamente el estudio de Dios, porque como más adelante vamos a ver, las escrituras no solamente tienen una autoridad enciclopédica, que es a veces en donde
el estudiante de teología peca al referirse y al estudiar solamente esto, sino también tiene una autoridad enfática en donde implica un mensaje, una prioridad de mensajes, una prioridad de, más bien, una escala de prioridades dada por Dios, y entre esa escala encontramos el estar con Él, el buscar su rostro, el disfrutar de su presencia, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, te ruego, no pienses que la teología va a hacerte un consejero aburrido o un consejero rígido. Al contrario, la teología bíblicamente entendida es andar con Dios. No hay una teología sin una relación. Puede haber un estudio bíblico, puede haber un estudio de las teorías y de lo que Dios le ha hablado a otras personas, pero eso no será la teología completa. La teología completa, la teología acorde a las prioridades que la Biblia misma establece, implica una pasión, un enamoramiento, un andar, un caminar con Dios, porque le estamos conociendo, porque estamos viendo sus criterios, estamos... al caminar con Él empezamos a diferenciar lo que le agrada, lo que no le agrada, lo que le glorifica, lo que no le glorifica, y empezamos a entender las entrañas de eso, las entrañas de lo que Él ha puesto y revelado en sus escrituras, su corazón mismo y evidentemente su persona misma en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, insisto, vuelvo al punto. La revelación de Dios hace posible a la teología no entendida como este elemento del cual huimos, o de este elemento del cual te hace una persona que no sirve o que no está en contacto con las personas de la iglesia. Si tú tienes un llamado pastoral, tú tienes un llamado a la teología, por favor no lo entiendas como un llamado a enclaustrarte y ser un erudito que no huele a oveja o no se ensucia las manos al servir a otros. Por favor, alejémonos de esa idea. El SEBAM no promueve esto, por eso hablamos de verdad y servicio. La verdad implica toda esta disciplina, este estudio disciplinado de la palabra, apasionado por la palabra, en donde la palabra de Dios, la revelación de Dios, su voluntad, su corazón, evidentemente el evangelio, la persona de nuestro Señor Jesucristo nos da un rumbo, pero también el servicio, en donde todo eso que aprendemos del Señor se ve traducido a un amor, a una entrega, a un desgaste hacia otros. Entonces, aprovecho todo esto para hablarte de lo que la teología realmente es. Jeremías dice que si hay alguien que ha de jactarse, es decir, gloriarse, presumir, no se gloríe ni en la sabiduría, ni en el poder, ni en las riquezas, sino en conocerle y andar con él. Entonces, si quisieras una definición de teología evidente, creo yo que Jeremías te daría esta: conocer a Dios. Ok, entonces, la revelación de Dios entonces es el acto por el cual Dios mismo se descubre a la humanidad. Esto por iniciativa siempre de Dios. Desde un principio, desde que Adán tuvo conciencia, o más bien se dio cuenta de que tenía una conciencia, es Dios quien le busca, es Dios quien les da instrucciones, es Dios quien lo coloca en este jardín del Edén diciéndole: ¿sabes qué? Yo soy Dios, soy el creador de todo esto y te he puesto como administrador, como regente. Entonces, desde el principio es Dios revelándose hacia el hombre y no viceversa. No hay tal cosa como que el hombre busque intencionalmente y con todo su corazón a Dios, más aún después de la caída. Por lo cual es imposible que el hombre le conociera si él no lo quisiese así, si Dios no lo quisiese así. Pero gloria a Dios, y nos alegramos y caminamos en el entendimiento de que Dios sí quiso. Dios sí quiso y quiere revelarse a nosotros. Merrill C. Tenney es un comentarista del Nuevo Testamento, realmente te recomiendo su literatura. Dice esto: Dios se manifiesta a través de la creación, la historia, la conciencia del hombre y las escrituras. La revelación se da tanto en eventos como en palabras, y esto es preciso. Dios se revela de forma visible en la creación, pero a lo largo de la historia Dios se ha revelado y se sigue revelando al hombre, hoy por hoy ya con el canon cerrado, con la escritura, pero
la escritura es un elemento usado por Dios Espíritu Santo para hablarnos a nosotros y seguir revelando su voluntad. Evidentemente a partir de las escrituras, pero se sigue revelando. Y nosotros podemos ver la historia universal, como así se ha dicho, cómo está entrelazada como la historia que Dios narra en sus escrituras en el Antiguo Testamento. La conciencia del hombre también es un elemento en donde el Señor se revela. Romanos habla que Dios ha impreso en el corazón del hombre su voluntad. Es por eso que independientemente de la región en la que te encuentres, todo hombre se duele o todo hombre califica como algo erróneo a priori la muerte de otra persona o el asesinato de otra persona. Evidentemente el pecado genera excepciones en esta práctica o en esta percepción, pero en la conciencia del hombre sí está impresa la voluntad de Dios y este solamente fue un ejemplo. Ok, entonces vamos a hablar de dos tipos de revelaciones. Tenemos en su generalidad, en un amplio sentido, lo que vamos a llamar revelación general y en un sentido estricto, en un sentido específico, lo que llamaremos revelación especial. Entonces, si tú estás tomando notas, por favor, vas a tener notas de mi parte. Aquí al ladito también van a aparecer ciertos escritos, pero no te confíes, siempre es mejor tener tus propias notas en donde son tus palabras a tu puño y letra o escritos en donde tú estás entendiendo la clase, el mensaje y te estás entendiendo a ti a la hora de imprimirlo en una nota o en un escrito. Entonces te recomiendo que sigas esto. Entonces vamos a ver revelación general y revelación especial. Entonces vamos al punto número 1. La revelación general es la revelación, es decir, esta manifestación por parte de Dios y de Dios de ciertos aspectos, de ciertos aspectos y verdades sobre su naturaleza. Sobre ciertos aspectos y verdades sobre su naturaleza. Entonces, la revelación de Dios general implica no una plenitud del conocimiento de Dios, solamente ciertos aspectos de su poder y deidad, diría Romanos, sobre su naturaleza para toda la humanidad. Su revelación general es para toda la humanidad, no solamente para algunos, no solamente para algunos que escuchen el mensaje, sino todas las personas están sujetas a este tipo de revelación y que son esenciales y preliminares para la revelación especial de Dios. Es decir, la revelación general es la antesala de la revelación especial de Dios. Ok. Vamos a la Biblia para esto. Salmos 19 es un salmo que todos conocemos, pero vamos a ir hacia él para como reflejar o para estudiar lo que la revelación general es, la manifestación general de Dios es. Dice así: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensajes, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como un hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Ahora, vamos al punto número 1. ¿Sabes qué? Los cielos anuncian, proclaman la gloria de Dios. El firmamento, los cielos, lo que nosotros podemos ver, no solamente con los avances tecnológicos en astronomía, sino a simple vista, los atardeceres, los amaneceres, las auroras boreales, las estrellas, los cometas, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ver la mano de Dios en esto, la mano de un creador. Si estuviéramos en la clase de apologética, nosotros diríamos, ¿sabes qué? Nosotros podemos ver en la creación la pista o la firma de un diseñador inteligente, porque estamos ante un diseño que obedece ciertas reglas y que mantiene un orden y una precisión. Estamos en clase de teología de la consejería bíblica. El puente entre estas dos evidentemente es la Biblia, siempre va a ser las Escrituras, y nos ayudamos a ver, porque en ocasiones nos tocará en el cubículo de consejería ciertas personas que quizá creyentes
estén en una época de incredulidad y decir, es que ¿dónde veo a Dios? Ok, podemos echar manos de la revelación general, aunque ya tenemos algo mejor, que es la revelación especial en este caso, o podremos ver a un no creyente que viene buscando ayuda, que viene buscando consejo por parte de alguien que conoce las Escrituras, pero aún así él tiene ciertas reservas respecto a Dios. Entonces nosotros vamos a poder echar mano de lo que la Biblia misma dice, de la realidad que nosotros vemos en la naturaleza, y echar mano de esto para hacerles ver la existencia de un creador que está por encima de todo esto. Entonces los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Esta idea me gusta mucho cómo lo plantea o planta el salmista de una forma poética. Está diciendo, y esto ocurre, es decir, la proclamación, el anuncio de la gloria de Dios y de la obra de sus manos, ocurre constantemente, continuamente, día a día. Este mensaje, esta impresión, esta firma de parte de Dios es constante, continua, se revela continuamente. Todos los días puedes voltear a ver el mismo cielo y vas a ver el mismo mensaje, vas a ver la misma impresión, para no usar la palabra mensaje porque parecería que se contradice con el versículo posterior. Entonces, esta misma impresión, este mismo anunciamiento, esta misma proclamación ocurre día a día, constantemente, continuamente. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, ocurre constantemente, continuamente, pero solamente para ciertas personas. Pero no. El texto sigue diciendo, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Es decir, esto no es algo audible, es algo que se ve, pero aún así comunica. Esto es bellísimo. No creo que el salmista haya tenido clases de comunicación o una licenciatura en comunicación, con todo respeto y cariño para mis amigos que lo han hecho, pero aún así, él sabe que aún sin un, entre comillas, mensaje o palabras audibles, hay algo que se comunica, es decir, hay algo que sí está transmitiendo la comunicación, algo que está transmitiendo la naturaleza, algo que está imprimiendo en nosotros y dejando ver qué hay detrás de ella. Entonces, el versículo 4 nos aclara la duda, no es para solo ciertas personas. Dice, pero por toda la tierra se aló su voz. Entonces, esta palabrita aún es usada en este juego para un mensaje, una impresión. Y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y ésta, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. Pero versículo 4 dice, por toda la tierra. Entonces, este anuncio, esta impresión, esta proclamación en la naturaleza, no solamente es continua, día a día, sino también es para todos, en toda la tierra, alrededor de toda la tierra. El pasaje que estamos leyendo es Salmos 19 del 1 al 6 y termina diciendo, comparando este mensaje, esta impresión, este anunciamiento de la obra de las manos de Dios, lo termina comparando como el sol. ¿Quién puede huir del calor del sol? ¿Quién puede huir del sol? Nadie. En toda la tierra, al menos horas del día, está visible esta estrella, esta lumbrera, según Génesis. Entonces compara la gloria de Dios, compara el anunciamiento de la naturaleza por parte de su creador con el sol, porque no hay nadie que pueda huir de él y no hay nada que se esconda de su calor. Entonces, punto 1, la revelación general, según y al menos solamente Salmo 19 nos dice que es por parte de Dios un anunciamiento de su obra, un anunciamiento de su autoría, es decir, la naturaleza grita que tiene un autor. Punto 2, esta impresión, este mensaje es un mensaje continuo. Día a día, todo el tiempo, la naturaleza cumple con esta función. Y número 3, es para todos. No hay nadie que pueda negarse a que existe un mensaje impreso. Ahora, insisto, voy a cruzar un poquito y una vez más la línea hacia términos apologéticos. Habrá quien pueda decir que todo lo que vemos es resultado de un proceso evolutivo o un proceso macroadaptativo,
Pero aún así, todas las personas que se atrevan a estudiar la creación, la naturaleza, se van a topar con un diseño, se van a topar con una precisión en los procesos. Hay algo muy bello en el argumento del, se llama así, argumento del diseño inteligente. Es algo muy bello porque si nosotros nos apegáramos a lo que las leyes darwinistas o las leyes evolutivas meramente proclaman, no habría necesidad, ¿saben? No habría necesidad de la belleza estética en la naturaleza. Habría necesidad de una belleza o de una llamada de atención según estas leyes de forma meramente reproductiva, en donde ciertas especies, ya sea de plantas o animales, desplieguen cierta belleza para atraer a aquellos que habrán de reproducirse o con quienes habrán de reproducirse. Pero hay belleza que no tiene nada que ver con un elemento reproductivo a lo largo y ancho de toda la creación. De toda la creación. Los atardeceres, por ejemplo, hay una innecesaria belleza ahí. Según más bien, tratando de adoptar estos criterios. Pero no, está ahí. Esta belleza existe en los árboles, incluso en seres inanimados como rocas, como montañas, como paisajes. Hay una belleza impresa ahí que no tiene nada que ver con lo que un científico rígido o estricto podría esgrimir. No, la belleza está ahí. Entonces, la revelación general trata de esto, Dios haciéndose presente a través de la naturaleza. La revelación general no es suficiente para la salvación. Esto es importante. Cualquier persona que pueda decir, al ver todo lo que me rodea, estoy convencido de que hay un diseñador atrás de ello. No es suficiente para que esta persona, la fe que esta persona esté ejerciendo, sea una fe salvífica. Simplemente esta persona se está dando cuenta del principio al cual todos los humanos en toda la historia de la humanidad han estado sujetos. Somos seres creados. Pero esta persona, al ver la revelación general y a ser consciente de la revelación general, es decir, la revelación de Dios en su generalidad, no es suficiente para ser salva. ¿Por qué? Porque para ser salva habría que ingresar, tener contacto y hacer ese mismo ejercicio de fe, pero enfocado en la persona de Jesús, que es la revelación especial. Pero pasa algo con la revelación general. Si bien no es suficiente para la salvación, sí es suficiente para la condenación. La revelación general sí es suficiente para que las personas estemos sujetas a juicio. Romanos habla de esto. Romanos 1, 18 al 20 habla de esto. Por favor, busca en tu Biblia Romanos 1, 18 al 20. Vamos a darle lectura. De hecho, todo Romanos 1 hace un argumento muy similar a esto, a la revelación general. Dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Que qué hacen? Con injusticia restringen, obstaculizan, estorban la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios, ojo, si hay algo que se conoce de Dios y si se conoce que hay un Dios. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos, es decir, toda la naturaleza, toda la creación que nos rodea, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, por medio de lo que se ve, por medio de la naturaleza creada que grita, que imprime en nosotros esta conciencia de hay un diseñador, hay un creador, hay un Dios. Siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos, necios en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, esto es importante, es
Posiblemente para alguno es duro, pero la palabra lo plantea y nosotros lo abrazamos y así lo enseñamos. La revelación general no es suficiente para salvación, pero sí es suficiente para una condenación, para un señalamiento, para un juicio delante de Dios, porque sabiendo que hay un Dios, el hombre no busca a ese Dios, no pregunta a ese Dios, el hombre se hace dioses, el hombre se coloca en el lugar de Dios. Entonces, esto es importante. Ahora, la revelación es especial, al contrario de la revelación general, sí despliega la gloria de Dios en específico. Y hay dos tipos de revelación especial. La primera de ellas es nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6 dice que toda la gloria de Dios la podemos encontrar en la faz, en el rostro de una persona, de Jesús. Jesús es el que da a conocer al Padre, de tal forma en que Él dice que el que le ha conocido a Él, ha conocido al Padre. Entonces, esta es la revelación especial, no en un sentido amplio, en un sentido general, sino en un sentido estricto. Déjame tratar de poner un ejemplo. Este ejemplo evidentemente no es completo o pleno o perfecto, pero quizá pueda ayudarte a entenderlo. Si tú conocieras o escucharas hablar de X artista y este artista hubiese evidentemente generado obras en las cuales haya impreso su carácter, su estilo, y tú conozcas esa revelación por parte de esa persona en donde alcances a entender su carácter, su estilo, su sentido no solamente del arte, sino sus sentidos en una cierta depresión o cierta alegría en sus obras, bueno, entonces tendrías algo muy parecido a nivel muy humano, por cierto, de la revelación general de esta persona. Podrías quizá leer ciertas biografías o reseñas de esta persona en su personalidad, pero no es hasta que se revela a ti en carne y hueso, en donde tú tienes una relación directa con esta persona, que tú la conoces en particular. Habías escuchado de esta persona, habías visto lo que esta persona había hecho o ha hecho, pero no es hasta que te sientas con ella, compartes la mesa, compartes un sentido del humor, compartes un dolor o compartes una experiencia o te permite te permite entrar a sus criterios, sus pensamientos, sus sueños, etcétera, etcétera, que tú podrías decir, ya conozco a esta persona. Así que este ejemplo, insisto, no es perfecto, simplemente es un ejemplo a escala humana de lo que trato de enseñarte. La revelación especial de Dios es esta revelación particular en donde se condensa todo en cuanto a divinidad y Dios. De hecho, Colosenses dice que la plenitud de la deidad habita en el Señor Jesús. Entonces es Jesucristo. Y el segundo elemento de la revelación especial es las escrituras, porque en las escrituras nosotros conocemos a detalle no solamente a Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, sino a Dios Hijo en particular. Cada descripción que nosotros podemos encontrar de Jesús, sus enseñanzas, etcétera, etcétera, nuestra fuente de esa información son las escrituras. Entonces, la revelación especial tiene dos elementos. Uno, el Señor Jesucristo como la imagen de este Dios invisible, y las Escrituras, este libro, este registro del mensaje que habla y describe a este Dios. Entonces, revelación general, revelación especial. Va a aparecer una tabla, espero aquí. Es una tabla bastante amplia, entonces a lo mejor va a aparecer por partes. El equipo de edición ya se ocupará de eso, pero de todas maneras la vas a tener como a la mano en los anexos de esta clase. La revelación general, entonces, puede ser entendida en 4 puntos. La revelación general. Insisto, la revelación general, esta revelación en sentido muy amplio por parte de Dios, en donde su propósito es establecer la existencia, establecer no solamente la existencia, sino la preexistencia y autoría de un Dios a todo lo que vemos. Entonces, el punto número 1 es la naturaleza. Si quieres hacer tus notas, está excelente.
Punto 1, la naturaleza, una porción que sostiene esto es la porción que leímos, Salmos 19 del 1 al 6, en donde vemos que Dios revela su existencia y revela su gloria, es decir, revela su majestad, su, su dignidad, etcétera, etcétera. Entonces, revelación general, punto 1, en la naturaleza la podemos ver, el Salmo 19, 1 al 6 habla de esto. En ese mismo rubro, en la naturaleza, nosotros podemos ver en Romanos 1, 18 al 21, que ya lo leímos, que Dios se revela como un Dios omnipotente y también se revela como un Dios digno y con la autoridad de juzgar. Es decir, con la autoridad de reclamar, de demandar una reacción correcta, una actitud correcta de las personas que están sujetas a su revelación general, que ya vimos son todas. Entonces, la revelación general tiene otro punto. En la naturaleza, en la providencia, y este es un argumento muy bello. La revelación general también la podemos ver, observar, palpar en la providencia de Dios. Mateo 5:45 dice que, nos enseña que Dios revela que es un Dios benévolo con todas las personas. Aún con las que le rechacen, Dios sí expresa bondad. Esto vamos a detallarlo más cuando veamos el tema de la gracia común, pero en cuanto a revelación general, lo vemos en la naturaleza y también lo vemos en la providencia. Mateo 5:45. El siguiente es Hechos 14:15 al 17, en donde vemos que Dios se revela al proveer alimentos a todas las personas. Dios se revela al proveer alimento, sustento a todas las personas. Y en Daniel 2:21 revela que Dios quita y pone autoridades. Es decir, que es Dios quien administra todo el juego de autoridades que los humanos podemos alcanzar a ver. Así que aun cuando los humanos nos ponemos y ponemos sobre nosotros autoridades por encima, es Dios quien al final del día, al final de cuentas, tiene administración y control de esto. Y también en esta intervención por parte de Dios podemos ver cómo Él se revela. Entonces, revelación general, 3 puntos, en la naturaleza, en la providencia y en la conciencia. En la naturaleza, Salmo 19, 1 al 6, Dios revela que existe y Dios revela su gloria. También en la naturaleza, Dios revela en Romanos 1, 18 y 21 que es omnipotente y que juzga o que juzgará. En la providencia, en su providencia, es decir, en esta intervención, Mateo 5:45 revela que Dios es benévolo con todas las personas. Hechos 14, 15 y 17 revela que Dios provee sustento a todas las personas. Y Daniel 2:21 que Dios quita y pone autoridades interviniendo en el actuar, en el vivir de las personas. Y el tercer punto es en la conciencia. Romanos 2, 14, 15 revela que Dios ha puesto su ley en los corazones de todas las personas. Y las personas en nuestro pecado, en nuestra caída, decidimos rechazar esa ley, rechazar a Dios, que nosotros ya detallamos en Romanos 1, 18 al 21. Entonces esa es la revelación general. Y la revelación especial se divide en 2 puntos solamente. En Cristo y en las Escrituras. En Cristo, Juan 1:18 revela que Jesús revela cómo es el Padre. Juan 1:18, Jesús revela cómo es el Padre. Por su parte, Juan 5:36 y 37 revela en Cristo la compasión del Padre. Entonces vemos como Dios Padre está revelándose a los hombres a través de una persona, Jesucristo. En Cristo, Juan 6:63 y 14:10, Dios revela que el Padre da vida a todos los que creen en el Hijo. Dios se revela a través de Jesucristo y revela a través de Jesucristo que quien quiera tener vida ha de creerle, sujetarse al Hijo. Entonces, revelación especial, 2 puntos, en Cristo. Vimos 3 cosas. Jesús revela al Padre, Jesús revela la compasión del Padre y Jesús revela que el Padre da vida a quienes creen en el Hijo. Por su parte, las Escrituras, este gran mensaje en el que Dios detalla su ser, su voluntad, su corazón, su dirección, sus gustos, sus disgustos, sus atributos, etcétera, etcétera. Entonces, en las Escrituras nosotros podemos ver, o más bien no solamente vamos a ver 2 puntos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17
Aquí las Escrituras revelan toda la doctrina, represión, corrección y guía que necesita el cristiano para vivir correctamente. Y segunda de Pedro 1:21 revela todo lo que Dios ha decidido mostrar por medio de autores humanos dirigidos por el Espíritu Santo. Aquí es en donde cabe esta famosísima frase que Dios dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que dijo. Entonces, estas son las revelaciones, o más bien cómo nosotros entendemos las revelaciones, o la revelación en singular, la revelación de Dios, de una forma general y de una forma especial.